¿No me oyes? Wow. Esta llamada se está grabando. Ya, muy bien. Pero ¿me puedes decir de qué parte del Perú eres, Rubí? Al menos a ver. ¿De qué parte del Perú eres? Yo natural soy de la selva, profesor, pero yo Eh, ahorita estoy viviendo en Lambayeque. en Lambayeque. Por temas de trabajo seguramente, ¿no? Muy bien. Correcto. A ver. Dije, vamos a romper el hielo, ¿ya? Irma Luz. Irma Luz Lavajos. Hola, Irma. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. ¿De qué parte del Perú eres tú, Irma? Yo soy de la selva también, pero en este momento me encuentro en Ica. Muy bien, Ica, excelente, una ciudad muy hermosa, la cual conozco. Muy bien, Irma, bienvenido al curso de comunicación. A ver, Profesor, Buenas buenas tardes, tardes. soy Buenas Violeta. tardes, soy Keren. hola, Violeta. Violeta Vilca Pérez, ¿de dónde eres? Violeta, Yo vivo acá en Lima, profesor. no logré escucharte, hija, disculpa. No te entiendo, profesor. Te preguntaba de qué parte del Perú eres. Yo soy nacida en la selva, crecida acá en Lima. Muy bien, correcto. A ver, Profesor, Pablo buenas Daniel. tardes. Pablo Daniel, ¿cuál es tu nombre, hija? Soy Keren Brigitte, Keren Brigitte. Muy bien, Kerencita. A ver, ¿de qué parte eres, Keren? ¿En qué parte del Perú eres? de Chiclayo a 1 hora. Sí, de acá, miren, cuaderno Muy de cuaderno. correcto. A ver, Marlene que está hablando para todos. Marlene, Chaupe, Malaver. Marlene, Profesor, buenas tardes. hola hija, ¿de qué parte del Perú eres? Soy de Cajamarca, pero estoy acá en Lima. Muy bien, Marlene. Gracias, hija, correcto. Muy bien, queridos muchachos. Muy bien, Lerner desde la ciudad de bueno, del departamento de la región de la Libertad. Excelente. Muy bien, por ahí un poquito hemos roto digamos, como se dice en términos el hielo, ¿no? Porque otras veces cuando no nos conocemos, bueno, algunos de ustedes sí los conozco del tercer año. Eh, Muy bien, Diego, de Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Entonces, para algunos de ustedes soy nuevo, entonces vamos a empezar nuestra clase. Chicos, por lo común ya saben, la clase es expositivo. Voy a ir presentando las diapositivas, explicándoles y siempre, si generan dudas de parte de ustedes, pregunten con toda confianza, no me tengan miedo. Yo soy un amigo más de ustedes y si hay algo que está ahí como duda, pregunten. No me voy a molestar, a mí no me... bueno, difícilmente me molesto. No, no suelo molestarme. Muy bien, chicos, cuarto año vamos a llevar literatura peruana, ¿ya? Literatura peruana, obviamente con algunos temas de gramática, algunos temas de RV, pero más seguramente vamos a llevar temas de literatura peruana, para tener una información un poco más genérica del tema literario en este punto. Muy bien, entonces vamos a empezar ya, chicos, con nuestro propósito en esta sesión del día de hoy. Nuestro propósito debe ser identificar los principales géneros literarios, ¿ya? Ese es nuestro propósito. Identificar los principales géneros literarios en la literatura incaica. ¿Ya, chicos? Emerson Sánchez, ¿alguna duda, hijo? Levantarse la manito. No, nada, profe. Ok, hijo, estás probando a ver qué tal funciona. Muy bien. Muy bien, muchachos, chicas, chicos. Vamos acá con esta pregunta. ¿Qué tan importante fue la oralidad para las poblaciones prehispánicas? ¿Alguien me puede responder esa pregunta, por favor? Sus saberes previos. Con esa pregunta, o sea, no hace profe, pero ni empieza a explicar y ya no está preguntando. Si les hago esa pregunta para saber sus saberes previos de ustedes. ¿Cuánto saben de la oralidad? Eso se trata de los tiempos pasados.
Ajá, muy bien, claro que sí. Es cierto, del tiempo pasado, ¿no? Y cuando hablamos del tiempo pasado nos referimos, acá dice poblaciones prehispánicas. Y cuando dice pre, ya saben que pre es antes, hispánicas, antes de la llegada de los españoles. Entonces, en este caso, recordemos, chicos, como preámbulo, hablamos de la cultura inca y otras culturas pre-incas. Ejemplo, Se adoraban a dioses, algo así, ¿verdad? claro, los dioses Sí, he que, estado ojo, leyendo sobre eso. muy bien. Recuerden Ya me he los adelantado ya. dioses, muy bien, hija, correcto, es lo mejor la Profesor, lectura, ¿no? adoraban al sol, creo. Sí, adoraban al sol. Y vamos a ver esa parte, ¿ya, chicos? Ahora, yo les pregunto algo, chicos, chicas. Los incas, si hablamos de la cultura inca, los incas sabían leer y escribir. No sabía ni leer ni escribir, profesor. Ellos expresaban sus ideas mediante el arte o algo por el estilo, ¿no? En las rocas, Ya, con cerámicos. ya, Y en el tema del habla, pues sí, se expresaban hablando, bueno, con el quechua o idiomas correcto, nativos. correcto. Muy bien, gracias, Francisco. A ver, ¿alguien más que puede responder esa pregunta? ¿Los incas sabían leer y escribir? No, no sabían leer ni escribir, profesor. Ajá, Mayormente la gente de antes no sabía leer ni escribir, profesor. muy bien, correcto. Ay, qué bien. Matías, apágame tu música. Gracias. Muy bien. Vamos acá, muchachos. Ya lo han explicado ustedes, ya lo han dicho ustedes, los incas o las culturas prehispánicas no sabían leer ni escribir. Es decir, ellos se comunicaban en forma oral. Ahora dirán, profe, si se comunicaba en forma oral, ¿los incas hacían literatura? Claro que sí. Ojo, querido alumno, para hacer literatura no necesariamente tienes que ir a un colegio, ni tener la secundaria, ni ir a una universidad. Para hacer literatura, una persona que nunca ha pisado un colegio sí puede hacer literatura. Como profe, ¿cómo así haría literatura? Por ejemplo, cuando una persona, digamos así, que nunca ha pisado un colegio, pero le puede decir pues en español, en quechua, etcétera, le puede decir algo bonito a su esposa, una, una frase hermosa. Ya está haciendo literatura. Entonces los incas obviamente también hacían literatura, pero en forma oral. ¿Ya, chicos? Ellos hacían literatura en forma oral, no en forma gráfica, no había la escritura, no tenían ellos, simplemente en forma oral. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, vamos a ubicarnos a la literatura quechua o incaica en el contexto histórico, porque recuerden, la literatura siempre se vincula a la historia, en un contexto histórico. En ese sentido, vamos a indicar que la etapa prehispánica comprende en un amplio espacio histórico aproximadamente a 10.000 años antes de Cristo hasta el siglo XVI, en la que cabe distinguir dos momentos, las culturas pre-incas y la cultura inca, ¿no? La cultura inca. Como decimos al inicio, las culturas pre-incas, pues Mochica, Chimú, Chavín, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Vicos, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos decir en este contexto histórico? La última fue una cultura eminentemente agrarista, o sea, esta última cuando hablamos de la cultura inca, ¿no? Fue una cultura, reitero, queridos alumnos, una cultura eminentemente agrarista. Cuando es eminentemente agrarista, es decir, los incas como actividad económica estuvo basado en la agricultura. O sea, la agricultura era lo más importante durante el incanato, con manifestaciones muy avanzadas y singulares, ¿no? ¿Qué más? En el campo económico, su enorme producción agrícola y obviamente el trabajo colectivo. Eso era una característica de la literatura incaica, el trabajo colectivo. En el campo social, su admirable organización en los ayllus o a través de los ayllus. Ayllus era la familia y había uno que dirigía el ayllu, ¿no? En la ingeniería, que seguramente fue digamos, lo que más ha sorprendido a los propios extraños es la ingeniería. Su sistema vial
Ustedes seguro han escuchado el Capac Ñan. El Capac Ñan son los caminos del Tahuantinsuyo que iban pues por todo el Tahuantinsuyo. Recuerden que el Tahuantinsuyo abarcó 5 países, norte de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, hasta Pasto, Colombia. Y todo ese escenario geográfico estaba el famoso Capac Ñan, los caminos de los incas. Y era pues como un sistema, digámoslo, de transporte, pero caminando por el camino. Y seguramente en muchos lugares donde ustedes radican, existe este famoso Capac Ñan, ¿no? Los caminos de los incas, que fue muy bien trabajado en base de piedra, los caminos muy amplios y que se conservaban pues en forma admirable y que hasta ahora persisten, ¿no? Ahora, sistema vial, los acueductos, ¿no? Los acueductos que eran sorprendentes en los incas, las edificaciones, ¿no? Que todavía persisten a través de los años hasta la actualidad. También el arte, ¿no? Sus tejidos, su cerámica, que fue muy sorprendente de los incas. En la estructura política, pues los incas tenían un sistema político de tipo vertical. El inca ejercía una monarquía teocrática. Recuerden que los incas eran considerados hijo del dios Sol, del dios Huiracocha, ¿no? Y la religión se caracterizó por ser panteísta. Cuando decimos panteísta, creían en la existencia de varios dioses. Bien, vamos ahora sí con las características, que también aparece esto en su módulo. Vamos a ver las características. La literatura quechua o prehispánica fue oral, eso hay que tener en cuenta, oral. Se transmitía de generación en generación. O sea, el papá contaba un cuento, una historia, un poema a su hijo, contaba a su nieto, a su bisnieto, y así se mantuvo, ¿no? La oralidad a través de los años, de los siglos. La primera característica de la literatura incaica es que es agrarista. Chicos, agrarista. ¿Por qué decimos que es agrarista? Porque hemos indicado que la actividad más importante durante el incanato fue la agricultura. Entonces, las obras literarias, sus poemas, también seguramente su teatro estuvo vinculado hacia la agricultura. ¿Por qué, profe? Dirán ustedes, porque esa era su actividad más importante. Otra característica de la literatura incaica es que las obras incaicas fueron anónimas. ¿Y por qué anónima? Porque como no había escritura, no existía escritura, simplemente la autoría desaparecía. Cuando ustedes han contado alguna historia, algún cuento, algún poema, ya no lo mencionan al autor, ¿no? Entonces, cuando tiene esa forma de transmitir en forma oral, la autoría se pierde. Entonces, por ende, todas las obras de la época incaica fueron anónimas. No se sabe quién escribió. Otra característica es el tema de la oralidad que hemos indicado, ¿no? Se transmitían a través de generaciones y generaciones en forma oral. Otra característica es el tema de animista. Cuando hablamos de animista, es que los incas daban vida a la naturaleza. Es decir, para los incas, la tierra era un ser viviente. Vivía, no era inerte. A ver, queridos alumnos, ¿cuál es la fiesta más grande durante el incanato y que hasta la actualidad se mantiene? ¿El Inti Raymi? La fiesta del Inti Raymi, muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo se celebra la fiesta de Inti Raymi? ¿Cuándo se celebra? Cultura general, a ver, ¿alguien recuerda? Estamos cerca ya, estamos ya en abril. Falta poquito ya para llegar a la fiesta del Inti Raymi. ¿Alguien recuerda? Se celebra el 24 de junio. Muy bien, 24 de junio. ¿Sí? 24 de junio es la fiesta del Inti Raymi. Y esa fiesta era en honor a la Madre Tierra, a la Pachamama, en la cual el Inca, el gobernante, ofrendaba productos agrícolas, productos ganaderos y obviamente la chicha, la coca, y se le ofrendaba pues a la tierra, señal de que la tierra también necesitaba alimentarse.
y los mejores productos iban para la Pachamama. Entonces, esa era su forma de ver el mundo, su cosmovisión de los incas, de que la tierra era un ser viviente. Y por eso los incas cuidaban muy bien, por ejemplo, la madre tierra, con los famosos andenes, ¿no? Los andenes se construyeron para evitar que la lluvia o el riego se le lleve la tierra pues a las partes bajas. Entonces ellos hacían emplanadas, ¿no? Para conservar la madre tierra, para que esa madre tierra pueda dar vida, los alimentos, proveer alimentos a los incas, ¿no? Por ese lado, pues también fueron muy sabios. Otra característica es, en este caso, el tema del politeísmo, ¿no? Los incas eran politeístas. Poli, ya saben, significa varios, teo, teísta, Dios. Adoraban a varios dioses. Por ejemplo, como al sol, la luna, los cerros, algunos animales como la serpiente, el jaguar, etcétera, etcétera. Pero el dios supremo de los incas, querido alumno, no te lo olvides, es el Inti Tixi Huiracocha. O en algunos libros vas a encontrar como Illa Tixi Huiracocha. El dios Huiracocha. Huiracocha es el dios supremo de los incas y de otras culturas pre-incas, como la cultura chavín, tiahuanaco, los huaris, ¿no? Entre otros más. Bien. También en este caso vamos a encontrar una literatura. Recuerden que la estructura social en los incas estuvo muy definido. La corte, la parte, digamos, de la nobleza y el pueblo, ¿no? Y en la corte, en la nobleza, quienes realizaban literatura eran estos famosos amautas, ¿ya? Los amautas eran querido alumno, eran los poetas, los filósofos, los sabios de la nobleza, o sea, que estaban al lado del inca, del gobernante inca. En este caso, busca transmitir la cultura oficial, ¿no? En este punto, estos amautas van a tratar de exaltar las hazañas militares incaicas y las grandes fiestas religiosas. Seguramente ustedes han leído los mitos. Sí, chicos, a ver, ¿qué mito, qué leyenda han leído ustedes? Lo que se recuerdan desde la primaria. ¿Alguien recuerda? ¿Algún mito incaico, alguna leyenda incaica? No, creo que no me diga, no, profe, no he leído nunca. No, sí han leído. El mito de los hermanos Ayar. Muy bien, Xiomara. El mito de los hermanos Ayar, por ejemplo. Ese mito de los hermanos Ayar, entre otros, ¿por quién fue escrito? Por los amautas, ¿ya? Por los amautas, no hay que olvidarnos. Todos los mitos y leyendas fueron escritos por los amautas. Ahora, estos amautas, hemos dicho, eran sabios, eran filósofos. Estos eran así como los consejeros del Inca, como los asesores del Inca. Estos amautas sabían digamos, todo el orden cosmogónico de la Tierra, del universo. Lo sabían. Posiblemente se dice que lo sabían por los famosos Intihuatana, por el famoso Intihuatana, en la cual eran observatorios, ¿no? Que en base de la piedra, en la piedra habían pues hoyos, se echaba agua y con eso se dice que observaban los astros. Por ejemplo, estos amautas sabían, ustedes saben muy bien que en la época de verano, enero, febrero, marzo, la lluvia se acrecenta, o la lluvia es bastante insistente en la sierra y en la selva. En la costa hace calor. ¿Estamos? Pero aumenta el caudal del río. Ahora, este amauta sabía. ¿Y cómo sabía este amauta? Reitero, por esos observatorios y por eso obviamente el poblador inca común y corriente pensaba que la vida pues era así horizontal, lineal, ¿no? Y sabemos, y saben ustedes por sus estudios, que el ciclo de la Tierra, que gira alrededor del Sol, se da en 365 días y gira en forma elíptica y vuelve a su punto de partida. Y ahí están las 4 estaciones. Estos amautas sabían esas 4 estaciones. Entonces, en los meses seguramente de noviembre, diciembre, este amauta le avisaba al Inca
le comunicaba al Inca y le decía, Inca, tienes que avisar a tu pueblo que alisten sembríos porque va a empezar la lluvia. Entonces el Inca gobernante iba de pueblo en pueblo pregonando, alisten sus sembríos, ya viene la lluvia. Y obviamente ya en enero, por ahí, diciembre, enero, empezaba a llover. Entonces el poblador inca decía, pues, de razón, este sí es hijo del dios Viracocha, sabe, no sabe, cómo, obviamente no es que sabía, sino que este Amauta le comunicaba porque ya sabía los ciclos de la Tierra, alrededor del Sol, de las estaciones. Y ya seguramente cuando estaba para estas fechas, más o menos en abril, pues ya un poquito baja la lluvia, ya comunicaba el Inca, ¿no? Le decía que pues ya va a calmar la lluvia y que vayan alistando, que pronto ya vienen las cosechas. Ya en los meses de mayo, junio, ya no hay lluvia, y calmaba la lluvia y la vegetación empezaba a secarse y se cosechaba, ¿no? Entonces, el poblador inca pensaba de que este gobernante inca era pues el dios y sabía lo que él decidía se cumplía, ¿no? Entonces, pero esto en realidad lo sabían los amautas, sobre todo los amautas, ¿ya, chicos? Bien, mientras que en el pueblo quienes hacían literatura eran los famosos arabicos, no te olvides, por favor, los arabicos. Los arabicos eran poetas del pueblo, compositores. En este caso, los arabicos hicieron la poesía lírica, que simbolizan en este caso los sentimientos comunitarios. Muy bien. Vamos a ver con los principales géneros incaicos, ¿no, chicos? Vamos a empezar por la poesía lírica. Recordando que la poesía lírica hicieron los arabicus. Ellos, los poetas del pueblo, que hicieron esta literatura. La poesía lírica, en este género demostraban sus sentimientos por temas como la fertilidad del campo, la bondad de sus dioses, los triunfos en las guerras, etc. Lo expresaban colectivamente, en coros, acompañados de instrumentos como conquenas, antaras, tambores, pincullo, etcétera, etcétera. La poesía, dice, estaba ligado a la música y a la danza, ¿no? Obviamente, recuerden que la actividad más importante de los incas, hemos dicho que era la agricultura. Y la agricultura, pues, para ellos era una alegría, en la cual existía el trabajo mancomunado, en el ayllu. Hoy trabajas por mí y yo mañana trabajo por ti, en la cual entonces el Inca iba pues a los terrenos de sus amigos, seguramente así de sus vecinos, trabajaba en su tierra y el que le tocaba pues al día siguiente le tocaba en sus tierras. Entonces el trabajo pues era colectivo. En ese trabajo colectivo hay un grupo de músicos que hacían música y las mujeres le preparaban las viandas, la chicha, etcétera, etcétera. Al final de la jornada agrícola había fiesta, bailaban, ¿no? Entonces la poesía estuvo ligado pues a la música y a la danza, ¿no? La danza era colectiva, no era danza que tú bailas conmigo, no, era colectivo, todos bailaban al son de la música. Los versos eran breves, cortos, ¿no? Porque obviamente como no había escritura, por lo común eran bastante cortos. ¿Y cuáles son los principales especies líricas? De mi hijita, a ver, me levantó la mano. Las danzas no son iguales a las de ahora, profe. Claro, no son iguales, ¿no? No son iguales. Bueno, ya realmente nada es igual como antes. Así es. Nada es igual como antes. Y vamos a ver las principales especies líricas. Acá sí, creo que me parece viene alguna pregunta en su módulo de acá. A ver, un ratito. Voy a sacar esto de acá. Ya. Encontramos en primer orden el Aymoray. El Aymoray, reitero, estamos en poesía lírica. Poesía lírica. Cuando hablamos de poesía lírica, hablamos del el Inca expresaba sus sentimientos y esto lo hacía pues los arabicus, ¿no? Por ejemplo, en este caso el Aymoray era canto destinado a la siembra y a la cosecha, ¿no? El Hayi, que era seguramente un canto jubiloso y de triunfo dedicado a las victorias guerreras, a la grandeza de los dioses y trabajos colectivos. El Jarawi, ojo querido alumno, el Jarawi seguramente es lo más importante de la literatura incaica. El Jarawi. En la lírica es lo más importante.
Y por ahí también sale ahí, pero el jarawi es más importante, que es canto de amor, de tristeza, de separación. En síntesis, canto de amor. ¿Sí? El jarawi. A ver, el ayataki es canto de muerte, ¿no? El ayataki. Y huacaili es un himno religioso. Cuando hablamos de jarawi, a ver, muchachos, ¿quiénes de ustedes saben quechua? ¿Alguien sabe quechua? Yofran sabe quechua, muy bien. Ramírez Lazo levantó la manito, señal de que sabe quechua. Hay uno que sabe quechua. Xiomara también, muy bien, Xiomara Machaca. Xiomara, ¿me escuchas, Xiomara? Bueno, ya se chupó Xiomara y ya no quiere, bajo la manito. Entonces, quiero entender que dos saben quechua, los demás no saben quechua. Ojo, a ver, voy a hacer un jarawi en quechua, ¿ya? Escuchen, por favor, los que saben quechua para que hagan la traducción. El jarawi dice así. Kayayapi, Puñunqui, Samusak, Chaupituta. A ver, ¿quién me hace esa traducción? Profesor, no lo entendí, esto puede repetirlo de nuevo. A ver, nuevamente, ¿ya? Kayayapi, Puñunqui, Samusak, Chaupituta. Samusak, Chaupituta. ¿Alguien me lo puede traducir? A ver, yo, Frank, quizás por ahí algo te hace conocido, no lo sé. No hay nadie Profe, del de Cusco. nuevo, a ver la última. A ver, dime, hijo. La última, profe, a ver, no Que escuché le muy bien. repita. Ah, ya, voy a repetir, muy bien. Voy a repetir, ¿ya? Kayayapi, Puñunqui, Samusak, Chaupituta. Profesor, buenas noches, disculpe. Recuerde que hay varios idiomas, o sea, en quechua hay diferentes lenguas, ¿no? No hay una sola, por eso de repente usted está hablando de una aymara o no sé, un quechua hablando, no sé. Algo así entiendo. Muy bien, gracias, Laura. Correcto. Profesor, Recuerden así como el disculpa. español. Dime, hijo. Profesor, la quechua es, o sea, hay otras palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, nosotros lo que hablamos se entiende en otra forma y en esa así es. que tú hablas y no lo entiendo mucho. Muy bien, hijo. Correcto, correcto. Ojo, muchachos, eso es importante que aclarar siempre es bueno. Todas las lenguas, incluido el inglés, el español, el quechua, el francés, todas las lenguas por naturaleza tienden a dialectizarse. Eso se llama, no te olvides, dialecto. Es decir, el quechua de Ancash es diferente al quechua de Ayacucho y muy diferente al quechua de Cusco. Como ejemplo, ¿no? Eso, reitero, chicos, se llama dialecto. Es así igual, ¿no? El español, nosotros que hablamos el español, en México tiene su dialecto. O sea, si tú te vas a México, pues si te dicen chavo, te dicen cuate, te dicen chinga tu madre, tiene su dialecto. O sea, nosotros no entendemos. Igual nosotros cuando decimos chibolo, te decimos, por ejemplo, ¿qué cosa? Como nuestro dialecto, que nosotros los peruanos tenemos la costumbre de decir ya, siempre ya, y ya, ¿no? Y ya para todo. Ya terminaste de almorzar, ya no vamos. ¿Qué más? El término ya lo usamos siempre, bastante ya. Ese es dialecto. Igual el quechua, que hemos dicho, ese quechua tiene su dialecto. Y el quechua que les he dado es el quechua de Cusco. Obviamente los que saben de quechua de Ancash, del centro, no lo vamos a entender, ¿ya? Entonces, voy a traducirlo, ¿ya, muchachos? Cuando dice Kailayapi, quiere decir aquisito, al cantito. Puñunqui, si saben, Puñunqui es dormirás. Samusak es yo vendré. Chaupituta es medianoche. O sea, en español quiere decir al cantito, aquisito, dormirás, yo vendré medianoche.
Ese jarawi que les he dicho en quechua es de los incas. Ojo, es de los incas. No empezar el profe se ha inventado. No, es de los incas. ¿Ya, chicos? En quechua. Hay otro jarawi, ya no sé, el profe está haciendo clases en quechua, me van a decir. A ver, otro jarawi dice así. A ver, escuchen por favor. Mujer hermosa, lunar en la cara. Si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Si eres viuda, a ver por si acaso. ¿No? Ese es un jarawi también, reitero, incaico. ¿Eh, chicos? Entonces el jarawi era lo más importante en la lírica de los incas. Muy bien. Vamos ahora con el género épico. ¿Ya? El género épico. Hemos indicado que este género fue compuesto por los amautas. El género lírico por los arabicus, no hay que olvidarnos. Ahora, el género épico dice que se compone de mitos y leyendas en los que se desfilan deidades creadoras, transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocupan esa parte del mundo antes de la llegada de los españoles, ¿no? Los mitos, ojo, acá vamos a encontrar mitos y leyendas de la sierra como de la costa, ¿no? En de la sierra, la más conocida, eso lo saben ustedes, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Todos hemos leído esa leyenda. No creo que me digan, profe, yo no he leído. No, si no lo has leído, pues ahora siéntate un ratito y te puedes leer ese mito, digo esa leyenda. El otro mito bastante conocido que dijo también vuestra compañera es el mito de los hermanos Ayar, también llamado el mito de Pacaritampu. Ahora, en los mitos costeños tenemos el mito de Viracocha, el mito de Pachacamac, el mito del dios Con, el mito de Nailam, entre otros. ¿Sí, chicos? Entre otros. A ver. ¿Ustedes han escuchado el mito de Curinaya, Huiracocha y Cahuillaca? ¿Alguno de ustedes por ahí? No, profesor, no tengo idea, la verdad. Muy bien, muchachos. Yo les voy a narrar esta historia, este mito de Curinaya, Huiracocha y Cahuillaca. Este es uno de los mitos que a mí personalmente me gusta mucho. Me agrada bastante este mito. Entonces, algo vas a captar de este mito, digamos, ese mensaje que trasunta, ¿no? Ya. Se trata de la siguiente historia. Se dice que había en una comarca, o sea, un pueblito así, una chica que era muy hermosa, muy bella. Su belleza era incomparable y todos los hombres de esa comarca querían casarse con ella. Esa chica se llamaba Cahuillaca. Pero Cahuillaca decía, pues, no, ¿cómo voy a casar con estos hombres que no son de mi altura, ¿no? Yo soy mujer bella y no, esto no están para mí. Bueno, se dice que un día Cahuillaca se fue debajo de un árbol de lucma a tejer su tejido, ¿no? Estaba tejiendo, y eso vio el dios Huiracocha, que se convirtió en un ave y se fue volando a posarse sobre el árbol de la lucma. Buscó el fruto más maduro, la lucma más madura, y lo soltó donde estaba ahí al pie, pues en la sombrita estaba Cahuillaca, estaba tejiendo su manto, lo soltó la lucma. Y Cahuillaca cogió la lucma, como estaba madurita, se la comió. Tiempo después, Cahuillaca quedó embarazada. ¿Ya? Quedó embarazada. Bien. ¿Qué pasó, profe? Bueno, Cahuillaca tuvo una hija y cuando cumplió 1 año, hizo llamar a todos los hombres del pueblo, de la comarca, y dijo, hoy día mi hija va a reconocer a su papá. ¿Sí? Ahora, yo, chicos, les pregunto, queridos alumnos, una niña de 1 año podría reconocer a su papá, así que nunca lo haya visto. Es poco probable, profesor. Sí, profe. Ya, sí dicen, algo dice por ahí. Aunque sea poco probable, pero ellos saben y ellos sienten quién es su papá, la verdad. Ya. ¿Será, profe, será no también pueden por el conocer. poder que tenía, será también profesor por el poder, o sea, por la misma sangre que era mitad diosa y mitad humana, mitad, perdón, terrenal humana?
a eso. Ajá, pero hay que entender de que Cahuillaca no había cruzado piernas con ningún hombre, pero quedó embarazada. Así como la Virgen Como el María, más o Espíritu Se menos. Santo. asemeja al tema de la Virgen María y del Espíritu Santo. Algo así, ¿no? Algo Porque así. le cayó la luz. Bien, vamos con la historia, chicos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí viene la famosa frase, ¿no? La sangre llama a la sangre. Entonces, ¿qué pasó? Hizo llamar a todos los hombres de la comarca y dijo, señores, mi hija va a reconocer a su papá. Así que los hombres fueron bien vestidos, pues obviamente Cahuillaca no perdía su belleza, su encanto. Y esto los hizo sentar así como en un salón en forma rectangular y los hombres sentaditos ahí, ¿no? Y Cahuillaca lo dijo, mi hija el día de hoy va a reconocer a su padre. Y lo puso en el centro de la sala. Entonces, cuando ya tenía 1 año, pues esta niña podía gatear. Entonces empezó a gatear y gatear, le miraba a los hombres y pues, no le daba importancia, ¿sí? Gateaba y gateaba y gateaba. Y de pronto llegó donde estaba el más viejito de todos, el más harapiento, muy, digamos así, el más pobre. Entonces la niña se acercó, le sonrió a este anciano, a este harapiento, y quería que le cargue. Insistía que se lo cogió de la pantorrilla y quería que le cargue, ¿no? Entonces Cahuillaca cuando vio eso dijo, ¿cómo yo me pude haber embarazado de este harapiento? Cogió a su criatura y salió corriendo de esa sala. Salió corriendo. Y cuando salió corriendo, hacia atrás iba pues este anciano, este harapiento, que no era un anciano, no era un harapiento, era el dios Huiracocha, que se había disfrazado de anciano. Y cuando se encontraba con los animales, por ejemplo, se encontró con el zorrillo, le dijo, zorrillo, zorrillo, ¿has visto a una mujer que va cargado su criatura? Entonces el zorrillo le dijo, sí, pero está muy lejos, ya no insistas, no lo vas a alcanzar. Entonces Huiracocha le decía, bueno, por darme la mala noticia, tú serás un animal pestilente, los hombres te van a odiar y solo andarás de noche. Iba avanzando, ¿no? El Huiracocha tras Cahuillaca se encontraba con el cóndor. Señor cóndor, ¿has visto una mujer que va cargado su criatura por este camino? Y en este caso el cóndor le decía, sí, está cerquita, si le aceleras el paso lo vas a alcanzar. Entonces Huiracocha le decía, por darme la buena noticia, señor cóndor, tú serás amo y señor de los cielos, los hombres te van a temer y vas a comer carne. O sea, a los animales que le daba la buena noticia le daba la bendición y a los animales que le daba la mala noticia le daba como una maldición, así como al zorro, a otros animales, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Cuando llegaron, dice, en este caso, Cahuillaca llegó a Pachacamac, que está por el sur de Lima. Si alguna vez ustedes van para Lurín, ahí hay unas ruinas que se llaman la ruina de Pachacamac. Ahí nomás hay 2 islas. Ojo, son reales, ¿ah? Se dice que Cahuillaca, cuando llegó a Pachacamac, se lanzó al mar con su criatura. Y cuando Huiracocha llegó muy tarde. Y esas 2 islas, una isla es más grande y otra es más pequeña, son Cahuillaca y su hija. Y en cierta luna nueva, sobre todo si es luna nueva, salen del mar, se peinan, se acarician entre madre e hija y luego se sumergen en el mar, ¿no? Ese es, por ejemplo, un mito, ¿no? El mito de Curinaya Huiracocha. ¿Sí, chicos? Bien, vamos avanzando. Ahora que llegamos a este punto, la obra más representativa en este caso, durante la época de la cultura inca, sin duda es la obra Ollantay, ¿ya? Esta es la obra cumbre dentro de lo que es la literatura incaica. Ahora, esta obra Ollantay, como ya sabemos, el autor es anónimo, no se sabe quién escribió. El género es dramático. Cuando hablamos de género dramático es de obra de teatro.
La especie es drama, ¿no? Y número de actos tiene 3 actos. Ahora, sobre el origen de Ollantay se han tejido hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis incaísta o la teoría incaísta o prehispánica que definía Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco, decían que esta obra fue creada en la época incaica con personajes incaicos y se mantuvo así, incólume. Y posiblemente ya con la llegada de los españoles escucharon y lo tradujeron, ¿no? Lo escribieron. Bueno, es la teoría incaica. Hay otra teoría hispanista que fue defendida por Bartolomé Mitre y Ricardo Palma. Esos decían que esta obra Ollantay fue escrito por españoles, creado por españoles, pero teniendo en cuenta personajes incas. Solamente como un elemento decorativo usaron a los incas. Ahora, la teoría que tiene mayor validez es la teoría ecléctica o intermedia. ¿Y qué es esta teoría? Esta teoría que fue defendido por Marcelino Meléndez y José de Arribagüero, decían que esta obra fue compuesto en la época incaica y que se mantuvo en forma oral, ¿no? Y los españoles al escuchar esta obra lo copiaron, lo tradujeron con técnicas españolas, ¿sí? Con técnicas españolas. Y ya al escucharlo lo estructuraron en forma de inicio, nudo y desenlace, ¿no? Como tiene la técnica española. Es la teoría que mayor aceptación tiene. Ahora, el tema de la obra es básicamente el poder y el amor. Es el tema central de la obra Ollantay. Los temas secundarios encontramos ahí, obviamente, la traición, la valentía, la guerra, ¿no? Los personajes de la obra, vamos a encontrar a Pachacútec, ya saben que Pachacútec es un gobernante inca. Ella era anciano, ¿no? Y era el papá de Cusicoyur. Recuerden este Cusicoyur. Tupac Yupanqui es el hijo de Pachacútec y obviamente es hermano de Cusicoyur, que también fue un gobernante inca, Tupac Inca Yupanqui. Vamos a encontrar a Ollantay. Ollantay es el general del Antisuyo. Recuerdan que el Tahuantinsuyo tenía 4 suyos: Colla suyo, Chincha y suyo, Conti suyo y Andisuyo. Y Ollantay era general del Antisuyo. Cusicoyur, ya hemos dicho que era hija de Pachacútec, y ahí va a surgir el amor entre Ollantay y Cusicoyur. Surge el amor entre los dos, entre Ollantay, que es un general, un plebeyo, y Cusicoyur, que es de sangre real, ¿no? De la nobleza inca. Ima Sumac es hija de Ollantay y Cusicoyur. Obviamente Ollantay fue un muchacho travieso, hizo travesuras y embarazó a la pobre Cusicoyur, y fruto de ese amor tuvieron a Ima Sumac. Tenemos también otro personaje como Rumiñahui, que es el general del Hanansuyo. Este Rumiñahui es el brazo derecho de Pachacútec y de Tupac Yupanqui. ¿Ya? Orco Huaranca es el general de Ollantay, ¿no? Wilcauma es un sacerdote. Pitusaya es la doncella de Ima Sumac, que va a cuidar a Ima Sumac, Pitusaya, en el Acliahuasi. Y Mama, ojo, acá chicos, no va a ser el profe que está pronunciando, es Mama Caca. Es Caca, en quechua es piedra. Mama piedra. En algunos libros va a encontrar como Mama Rangra. Wow. Algo pasó por ahí, creo. Este Mama Caca, ojo a Mama Caca, no es Mama Caca. Mama Caca es la que gobernaba el Acliahuasi. ¿Sí? El Acliahuasi. A ver, algo pasó acá. Ahí estamos. Ojo, ustedes eran profe, ¿qué es el Acliahuasi? El Acliahuasi, si alguno de ustedes ha ido a Cusco o va a visitar Cusco, vayan a la Catedral del Cusco. Los españoles cuando llegaron al Cusco y encontraron el Acliahuasi, se dice que encontraron 40,000 mujeres vírgenes que rendían culto al fuego. Esas eran como monjitas, pero su trabajo era tener el fuego encendido, así como un fogón. Día y noche tenía que estar ardiendo el fuego. Y su trabajo de esas mujeres era conservar ese fuego.
Y cuando los españoles llegaron, dijeron, pues, estos son adoradores del diablo. Destruyeron el Acliahuasi y sobre eso hicieron en la Catedral del Cusco, la Catedral del Cusco, lo que es actualmente. ¿Sí? Bien, acá un poquito vamos a explicar de qué trata esta obra, ¿ya? Bien, hemos indicado que este señor, que es Pachacútec, ya un inca anciano, un día Ollantay le va a pedir la mano de su hija de Cusicuyo. Le dice, señor Pachacútec, jefe supremo de los incas, yo soy tu siervo y fiel servidor de ti, vengo a pedir la mano de tu hija, yo quiero casarme con Cusicuyo. Obviamente, Pachacútec, indignado, le dice, ¿tú cómo pretendes casarte con mi hija por si tú no eres digno de mi estirpe, tú no eres de mi sangre, tú eres un simple plebeyo, así que no seas insolente y retírate? A lo que Ollantay le dice, pues bueno, si tú no me das la mano de tu hija, yo te hago la guerra. Y se va como un inca rebelde, con todos sus hombres, con toda su tropa, hacia Ollantaytambo, ¿no? ¿Qué pasó luego? Obviamente para que su hija, en este caso Cusicoyur, no se escape con el bandido Ollantay, su padre, en este caso Pachacútec, lo va a encerrar a Cusicoyur en el Acliahuasi, lo encierra. ¿Qué pasó luego? Como Pachacútec ya está viejito, muere. Y quien asume el poder, en este caso al mando, es su hijo Tupac Inca Yupanqui como el nuevo gobernante del Tahuantinsuyo. ¿Qué pasó luego? En una treta, ¿no? En una treta para el 24 de junio, cuando digo treta, una trampa, ¿no? Una traición, Orco Huaranca va a emboscarlo a Ollantay, haciéndose pasar que también era un rebelde, lo hace embriagar y ebrio lo lleva al palacio en donde estaba Tupac Yupanqui. Obviamente ahí es recluido, ¿no? Y un día, bueno, Ollantay estaba recluido y un día Tupac Inca Yupanqui se va a la Acliahuasi. Y cuando llega a la Acliahuasi escucha los quejidos, los lamentos de una niña. Y cuando Tupac Yupanqui va a ver por qué lloraba la niña, esa niña era Imazumac y le dice, ¿por qué lloras? E Imazumac le dice, quiero ver a mi mamá. Y cuando lo sacan de su reclusorio, va en su madre y su madre era pues su hermana de Tupac Yupanqui. Y le empieza a contar su historia. Le dice, yo me enamoré de Ollantay, fruto de ese amor tengo a mi hija que es Imazumac, y nuestro padre, para no casarme con él, me encerró acá en la Acliahuasi. Obviamente los dos hermanos entre Tupac Yupanqui y Cusicoyur se reconcilian, se abrazan y va a permitir que se casen, ¿no? Se casan Ollantay con Cusicoyur, ¿no? Entendido, queridos alumnos, en este punto de que el matrimonio entre los incas, la nobleza de los incas era el matrimonio entre ellos, entre nobles. Ningún plebeyo podía atreverse a casar con uno de la nobleza. Pero en este caso, Ollantay sí lo hizo con Cusicoyur. Eso como referencia. ¿Sí, chicos? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, queridos alumnos? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pequeña consulta. Todo Dime, este hija. tema, yo estoy con el PDF abierto. No encuentro algunos temitas chiquititas nomás que están. Ese es del módulo ¿Te 1 refieres? del primer bimestre. Sí, sí. ¿Cuál es tu duda, hija? ¿Cuál era tu pregunta? Dime, ¿cuál es tu preguntita? O sea, sobre el tema de la ¿De clase. Ollantay? ¿De Ollantay te Sobre refieres? el tema de la clase, claro. Hay un tema que yo estoy con uno de comunicación Ya. y dice literatura quechua incaica. ¿Es Ajá. ese tema? Sí, ese tema estamos Ah, hablando ya. hoy día. De ese hemos hablado hoy día, de la literatura incaica o prehispánica, la literatura quechua. De eso es lo que hemos hablado hoy día. ¿Sí? ¿Está claro, hija? Ah, ya sí, ese es el tema 1, ¿verdad? Sí, es el tema 1, hijita. Tema 1. Ya, profesor. Sí, ya lo Muy entendí. bien, Ya, muy eso bien. es todo. Gracias. Ok, a ver, Roland, a casa. A una pregunta, hijo. Ken Torres a Oruna. Dime, Ken,
tu duda, hijo? ¿Cuál es tu duda? Levantaste la manita. ¿Por qué no se podían casar entre ricos y pobres? Ajá. Gracias, Ken. Muy bien. Ken, deme tu apellido, Ken, por favor. Torres Oruna. Dime, por favor, no te escuché bien. Torres Oruna. Gracias. A ver, no podían casarse entre ricos y pobres, entre nobles y del pueblo, por una simple razón. Recuerden que los incas eran clasistas, mantenían su estirpe. Ellos se consideraban, reitero, como hijos del dios Huiracocha y tenían que mantener su estirpe y no permitían que se mezclen otras sangres, o sea, que se metan otras sangres. Es como decir que no se podían mezclar ricos con pobres ni pobres con ricos, solamente a su estatura, algo así. A su propia, sí, a su propia clase social, sobre todo su propia Ajá. clase social. Recuerden que los incas tenían, Profesor, heredaba la ¿cuál es la nobleza. diferencia en realidad? Hasta ahora siguen todavía con ese hito. Sí, la gente hasta ahorita, la verdad. Sí, son clasistas, ¿no? Sí, todavía. Muy bien. Eso no es Dime, ser Rolando. Ahora cuando somos ser serranos raci- nos humillan más todavía. Sí, la gente Dime, es Rolando. así. Disculpe, Así es. profesor. ¿Y de dónde nacía esa creencia? O sea, ¿por qué decía que, o sea, como eran hijos de Huiracocha, de dónde nacía esa creencia? ¿O cómo? O sea, para decir ricos como pobres, no. Claro, el detalle que los de la nobleza incaica, ellos tenían dos tipos de nobleza, los de sangre y de privilegio. Y entre ellos nomás tienen que casarse. Entre ellos. Ahora, esto era una consigna que venía desde épocas, no de Pachacute, sino de épocas ancestrales, como una tradición. Entonces, eso Profesor. siempre Pachacute quiso mantenerlo, ¿no? Dime, hijo, te escucho. Esto es algo similar, un comportamiento que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente en la cultura inca, sino también los egipcios, los europeos, los asiáticos, Sí, sí, incluso en las realezas africanas, ¿no? Desde esos tiempos. El tema es justamente la creencia más que nada religiosa que tenían con el tema de las deidades, ¿no? Más que claro, por cualquier también otra eso. cosa. También. Hay que tener que los incas se consideraban como hijos del dios Huiracocha y tenían ese fin teocrático, ¿no? La teocracia, así como los egipcios, griegos, etcétera, etcétera, trataron de mantener eso, ¿no? Muy bien, queridos muchachos, nos ganó la hora, así de rapidito se nos fue la hora. Agradecerles a ustedes su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos la próxima semana en otra sesión más. Que tengan bonito fin de semana, bonito sábado. Ok, profesor, cuídese. Que tenga un bonito Les fin de vaya semana. súper. Adiós. Gracias, profesor. Un gusto Buenas Les vaya verlo. súper esta semana. Muchas gracias, profesor. Gracias, chicas. Gracias, profesor. Ya nos vemos. Hasta luego, cuídense. Felicidades Hasta a la todos. otra Cuídense semana, mucho. gracias. Luego, queridos chicos. Hasta luego, profesor, gracias. Chao, nos vemos, Diego. Hasta luego. Chao, nos vemos.